Una orden de captura ha desatado un verdadero terremoto judicial y diplomático entre Guatemala y Colombia. La Fiscalía de ese país emitió una solicitud de detención contra figuras de alto perfil. Iván Velázquez, ex jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, conocida como CICIG, y actual embajador de Colombia en el Vaticano, y otra orden de captura contra Luz Adriana Camargo, la fiscal general de Colombia. ¿De qué se les acusa? Nada menos que de supuesta asociación ilícita, obstrucción de justicia, tráfico de influencias y colusión en el sonado caso Odebrecht, que permeó toda Latinoamérica. Esta decisión es solicitada por la Fiscalía Especial contra la Impunidad de Guatemala y anunciada por su jefe, Rafael Curruchiche, ha encendido las alarmas a nivel internacional. La investigación actual ha revelado un patrón alarmante de actuación por parte de estos exfuncionarios, es decir, del Ministerio Público anterior y de la CICIG, que lejos de combatir la corrupción, se convirtieron en parte de un esquema perverso de extorsión y de encubrimiento. Estos exfuncionarios de la CICIG y del Ministerio Público anterior vendieron, archivaron y eliminaron expedientes vinculados a personajes claves de la red Odebrecht. Para entender el contexto, recordemos que fue la CICIG, una misión de la ONU que en su momento fue reconocida internacionalmente por su lucha contra la impunidad en Guatemala. El colombiano Iván Velázquez estuvo al frente de esa comisión del 2013 al 2019, llevando a cabo investigaciones que destaparon grandes redes de corrupción. Precisamente hablamos con Juan Francisco Sandoval, exfiscal del Ministerio Público de Guatemala, quien califica esta acción como la continuidad de un ciclo de criminalización. Un patrón de persecución ilegal que ha sido señalado de esa forma no solo por quienes somos afectos, sino por organismos internacionales. Que ordenó la captura no tiene dentro de sus funciones la emisión de dichos actos jurisdiccionales. Entonces, los funcionarios públicos pueden hacer únicamente lo que la ley permite, a diferencia del ciudadano común y corriente, quien pues no puede hacer todo lo que la ley no prohíbe. Independientemente de esa circunstancia, Guatemala suscribió con la Organización de Naciones Unidas en el 2006 el convenio que dio vida a la CICIG. El exfiscal de Sandoval, quien compartió con Velázquez, hoy es perseguido político y desde su exilio en Estados Unidos insiste en la ilegalidad de estas órdenes. Además, acusa directamente a la fiscal general guatemalteca, María Consuelo Porras. Bueno, Consuelo Porras fue mi jefa por 3 años con 4 meses. Me expulsó del país en forma arbitraria e ilegal. Y fue nombrada por Jimmy Morales, expresidente de la República, con el propósito de protegerlo, y en ese sentido yo pude ser testigo de cómo obstaculizaba cualquier investigación que al momento de ser desarrollada las líneas investigativas se fueran dirigiendo hacia él. Por ser tan efectiva en esa gestión de impunidad en favor de Jimmy Morales, en el año 2022, en un proceso totalmente viciado, como está documentado, no es porque lo diga Juan Francisco Sandoval, el presidente de entonces, Alejandro Yamatei, la renombró como fiscal general. Es una persona que a eso ha dirigido sus intereses, a obstruir investigaciones de actos de gran corrupción y a proteger actores corruptos, como lo demuestran la serie de resoluciones judiciales. La propia fiscal general María Consuelo Porras se pronunció en redes sociales, dirigiéndose directamente a Velázquez, a quien no dudó en calificar de prófugo y asegurar que traicionó la confianza de Estados Unidos y la ONU. También hablamos con uno de los politólogos y columnistas más destacados de Guatemala para entender esta escalada. Renzo Rosal enfatiza que esta orden de captura es violatoria de los derechos internacionales y subraya que el actual fiscal afecta el sistema judicial de ese país. Por un lado, en el agotamiento, en el debilitamiento del sistema de justicia, en darle un sinsentido a las competencias y funciones que le corresponde al Ministerio Público, que en lugar de estar realizando investigación realmente de persecución penal, lo que está haciendo es cacería. Es un proceso de cacería de brujas, que podríamos denominar un proceso muy intenso de judicialización, de politización, de la justicia,
y ahora la escalada tiene que ver precisamente con el hecho de que se gire una orden que a todas luces es violatoria de la Convención de Viena, es violatoria del acuerdo que suscribió el Estado de Guatemala ante Naciones Unidas para crear la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG, es violatoria seguramente de otros instrumentos internacionales y que ahora, digamos, le agrega un elemento porque por primera vez se gira orden de captura o se intenta girar orden de captura contra actores no nacionales, sino en este caso contra los funcionarios, contra los personajes colombianos que usted ya mencionó. Mientras tanto, el gobierno del presidente Bernardo Arévalo rechazó enérgicamente estas órdenes, calificándolas como carentes de sustento legal y de tener un evidente objetivo político. También informaron que ya están en contacto diplomático con Colombia para hacer ver sus objeciones. La situación pone de manifiesto una profunda crisis institucional y un choque de trenes entre el Ejecutivo y el Ministerio Público en Guatemala. Y todos aquellos que fueron el objeto de la investigación ahora son quienes son los articuladores, son los impulsores de toda esta lógica de persecución por parte del Ministerio Público. Y contrario centro, todos aquellos que están implicados en actos de corrupción no solamente han salido librados, no solamente sus propiedades han sido devueltas, sino encima de todo son quienes ahora están impulsando estas investigaciones y estos, digamos, la idea de llevar a juicio a quienes en su momento fueron los responsables de sus capturas. Entonces la ecuación en el país está totalmente al revés y el accionar del Ministerio Público para los guatemaltecos, para la mayoría de nosotros no es una sorpresa. Sin embargo, es una enorme preocupación en términos del proceso de deterioro que día a día, semana a semana estamos viendo y que hace entonces que todo el sistema de justicia en general, no solo el Ministerio Público, sino también la sala de apelaciones que giró esta orden de captura, evidentemente está violando sus funciones porque no le corresponde en el ejercicio de sus funciones girar órdenes de captura, sino precisamente como su nombre lo indica, es una sala de apelaciones. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció por las órdenes de captura contra la fiscal Camargo y el ex ministro de Defensa, Iván Velázquez. A través de su cuenta de X, señaló que esto obedece al crimen. Entre 2014 y 2017, Luz Adriana Camargo fue jefa de investigación y litigio de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, donde trabajó de la mano de Iván Velázquez. La hoy fiscal de Colombia se defendió. Más allá de la inmunidad que me ampara e impide la expedición de la orden de captura internacional, que ayer se dio por tramitada sin estarlo, y que no será emitida teniendo en cuenta el comunicado del gobierno de Guatemala que rechaza la petición del Ministerio Público de ese país, me cobija a mí la tranquilidad de mi inocencia en los hechos que con sesgo político se me atribuyen. El presidente Petro también pidió que se conformen equipos de abogados independientes para redactar la primera causa penal contra las multinacionales de la mafia para que sean juzgadas y condenadas en tribunal internacional. Ahora, lamentablemente, por todos los procesos ahora que estamos analizando, hemos tenido que, digamos, devolver al escenario el concepto del exilio y tenemos entonces a jueces, ex jueces, magistrados, ex fiscales del Ministerio Público, periodistas, columnistas, de otra serie de actores que lamentablemente están fuera del país y con muchas, hoy por hoy, imposibilitados de regresar a la patria y más bien cada vez más otros personajes estarían probablemente buscando salir. Dado, digamos, el prejuicio y el proceso de deterioro de la institucionalidad democrática en el país. Hay que señalar que la fiscal general de Guatemala y el fiscal Curruchiche están sancionados por 43 países, entre ellos Estados Unidos y la Unión Europea por presunta corrupción. Y hay que señalar también que la CICIG fue creada en 2007 para desmantelar estructuras criminales incrustadas en el Estado guatemalteco, que fue suspendida por el entonces presidente Jimmy Morales. Veamos la manera en que está conformada. Uno de los magistrados es uno de los mejores amigos de Felipe Alejos, un diputado guatemalteco sancionado internacionalmente y que fue objeto de investigación cuando la CICIG funcionaba en Guatemala en el caso Traficantes de Influencias. Y otro de los magistrados es hijo de un exdiputado quien fue procesado en el caso conocido como Plazas Fantasma. En ese sentido, las acciones que han desarrollado la Fiscalía, encontrando jueces y magistrados que se han acoplado a sus intereses,
desde ese primer momento están deslegitimados, desde el momento en que realizan la petición, independientemente de una serie de anomalías que han cometido en este y en otros procesos que yo creo que duraríamos horas hablando acerca de lo que significa el denominado Pacto de Corruptos en Guatemala. ¿Qué impacto tendrá esta orden de captura en la lucha contra la corrupción en la región? ¿Y cómo responderán a las denuncias interpuestas por el gobierno de Colombia y la comunidad internacional ante este desafío diplomático y judicial? Por el momento, Interpol rechazó emitir alerta roja contra Iván Velázquez y Luz Adriana Camargo. Ambos están protegidos por inmunidad internacional. Déjenos sus comentarios y no olvide suscribirse a nuestro canal para estar al tanto de las noticias más relevantes.